Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. ¿Cómo oír al Espíritu Santo? ¿Cómo ser guiados por el Espíritu Santo? Yo sé que hay muchas personas que están buscando de Dios, que oran, pero con dificultad, que leen la Biblia con dificultad, porque la mente trae pensamientos buenos y malos, trae recuerdos buenos y malos. Tenemos emociones buenas y malas, emociones rotas, de dolor, de tristeza, de rechazo. También a veces por los sentidos entran experiencias, estímulos también que buenos, pero también otros que son malos, como los estímulos de los sentidos y las emociones por llenas de lujuria, de deseos de tomar licor, de emborracharse, las ataduras que vienen en diversas áreas, con las drogas, con el licor, con el sexo, con las tablas, con muchas ataduras que hay. A veces hay vacíos, pero entonces hay un ruido que no nos deja conectarnos con Dios, porque tenemos de pronto conversaciones de todo lo que está al alcance hoy, de la informática, de las pantallas, de los teléfonos celulares. Oímos sirenas de ambulancias, de patrullas de policía, ruidos, griterías, pero también estamos distraídos, pero por dentro hay como un vacío. Muchas veces entra el vacío y queremos orar, queremos conectarnos con Dios. Casi todas las personas tienden a buscar el poder sobrenatural, quieren tener sabiduría de lo alto. Deseamos una conexión muy poderosa y profunda para saber el propósito de nuestra vida y para tener poder, para hacer milagros, por ejemplo, casi siempre, pero hemos buscado mal porque a veces en libros que hemos tenido antes de ser cristianos, antes de ser creyentes, o en muchas ocasiones, aún después de ser creyentes, se nos presentan falsos mensajes, por ejemplo, de practicar yoga cristiana. Eso no es cierto, porque todos esos mantras y todo que repite están invocando y abriendo puertas, invocando seres espirituales que no son de luz. Entonces muchas relajaciones, cursos, a veces recomendaciones de profesionales de la psicología que están alejados de Dios, entonces le hablan a uno cosas que no son y las practicamos, que son perversas, que abren puertas y canales. Nos sintonizamos no con las frecuencias de Dios, sino con las frecuencias de las tinieblas. Dios tiene unas frecuencias, unos canales para que nos sintonicemos, y es el Espíritu Santo. Por eso en Juan 14:26 Jesús le dijo a sus discípulos, y a través de él nos dijo a todos nosotros que somos creyentes. Pero el Consolador, en mayúscula Consolador, se refiere, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Yo les voy a contar aquí una historia, porque algunos pensarán, eso requiere mucha entrega, No, es un estilo de vida. Pero aún, mire, yo, por ejemplo, cuento mi historia así. Cuando hice cuarto y quinto de primaria, de elementary, como dicen en otros países, yo tenía de los 10 y 11 años en un colegio, estudié cuarto y quinto de primaria en un colegio evangélico cristiano en mi natal ciudad de Sogamoso, Colombia, en el colegio Celco. Y era tanta la alegría, el gozo que sentíamos cuando cantábamos las alabanzas, cuando danzábamos sobre unas esteras que ponían en el piso, y ahí dábamos botes porque nos daban, y jugábamos felices oyendo las alabanzas de esa época. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, y alabanzas muy preciosas que nos acompañaba con un piano Mrs. Jodis, que era un evangelista que venía de Canadá. Y Mr. Olson, que predicaba, y las profesoras nos enseñaban las parábolas, y nosotros con una pandereta o con una flautita o con una dulzaina, se llama acá. Bueno, entonces cantábamos, tocábamos, dábamos botes y oíamos las alabanzas, y sobre todo nos hablaban
en una escuela para niños hermosa de la Biblia, nos contaban las historias, los testimonios de Jesús, de los profetas, de los apóstoles. Nos contaban las parábolas y yo me las imaginaba. Pero después yo me despegué del Señor. Yo fui a un colegio laico para laicos y en la universidad cuando me hice abogado y me había despegado del Señor durante muchos años. Pero fíjense que Dios tiene la promesa de que nos enviaría el Espíritu Santo. Jesús dice que mi Padre enviará en mi nombre, o sea, en mi autoridad, en mi señorío, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad Divina, de Dios mismo. La Trinidad Divina, imaginémonos un trébol. Es un solo trébol, una sola plantita, pero es un solo Dios verdadero, pero es tres en uno, no se pueden despegar las tres hojitas. Pero Él dijo que nos enviaba el Espíritu Santo, que el Padre nos lo enviaría en el nombre, autoridad, soberanía de Jesús, y que también Él nos ayudaría, nos guiaría, nos recordaría lo que yo os he dicho. Y a mí sí me lo recordó muchas veces, pero muchísimas veces, a pesar de que yo me había desviado, como todas las ovejas desviadas, descarriadas, yo me descarrié, porque el intelectualismo, muchas cosas que leí libros, pertenecía a muchas organizaciones que están alejadas de Dios. Entonces, y conversaciones, amigos, y yo sentía esos ruidos y sabía que tenía que buscar y abrir los canales para reunirme y tener poder sobrenatural, poder tener paz, poder tener alegría, gozo. Y tuve muchas pruebas y pasé muchos desiertos. Pero quiero contarles que en una ocasión Dios es tan poderoso que aún estando alejado de Él, pero yo ya tenía la semilla de Padre, la semilla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, de Jesús, del Espíritu Santo en mi vida. En una ocasión viajábamos con mis hijas, mis dos hijas, mi suegra, mi esposita, y con el novio de mi hija mayor, que ella estaba más jovencita. Y cuando íbamos a un viaje a Cartagena, nos fuimos por tierra en dos automóviles, en el mío y en el de el novio de mi hija. Cuando llegamos a Barranquilla, porque fuimos desde Bogotá a Barranquilla, que es una distancia muy larga, yo les insistí que no atravesáramos Barranquilla porque estábamos todavía un par de horas pasando Barranquilla, a un par de horas para llegar a Cartagena, donde teníamos reservado un apartamento para quedarnos unos días allá y luego devolvernos. Pero yo les dije, Barranquilla, quedémonos acá. Es más, yo los invito a un hotel económico y quedémonos todos acá, pero no nos sigamos y estamos cansados. Y ellos estaban, las niñas, sobre todo mis hijas y mi esposita, ilusionadas en llegar a Cartagena y que no es muy tarde, que sigamos desde Cartagena. Pues fue el trayecto entre salir de Barranquilla hasta Cartagena fue muy azaroso, pasaron cosas extrañas. Pues por ejemplo, en esa época pues había una gran influencia paramilitar y algunos grupos guerrilleros terribles, que eso es ahora narcoparamilitarismo y narcoguerrilla, solo sabemos que son grupos terroristas y de narcotráfico y todo. Entonces era siempre peligroso por la hora, ya eran como las 10 de la noche, cuando de pronto una camioneta horrible se nos acercó, estuvo al lado de mi automóvil, como espiándonos, y bueno, nosotros empezamos a orar, pidámosle a Dios, y bueno, nos observaron y siguieron en una camioneta blindada con vidrios oscuros, muy extraña para nosotros que íbamos del interior del país. Pero más adelante pasó algo sobrenatural. El Espíritu Santo intervino para evitarnos un accidente terrible. Es algo sobrenatural que mi esposa lo sabe. En el carro donde íbamos nosotros, íbamos con mi esposa y mi hija pequeña, María del Mar, que en ese momento debía tener unos 14 años. Y cuando ella iba en el puesto de atrás, en el automóvil Mazda que yo conducía, que era mi carro, y al lado derecho iba mi esposa. En el otro carro atrás, pero se habían separado un poco porque venía un poco más despacio, venía pues mi hija, el novio y mi suegra, Marina. Entonces, nosotros, cuando de pronto me vino una imagen en instantes, yo iba a una velocidad más o menos de unos 100 kilómetros por hora en el carro, y entonces cuando me vino una imagen perfecta a mi cabeza, como una película en instantes, y yo vi que se atravesaba un animal gigante, parecía un tigre, pero con melena, raro, muy feo. Lo vi perfectamente, que con ojos rojos pasaba y se me atravesaba en la vía, pero era un animal descomunalmente grande para ser un tigre
o un felino de esos. Era como entre tigre y león, una cosa muy extraña, de piel color amarillo oscuro, casi como color camel, pero los ojos rojos. Y pasó desafiante y yo vi, él me puso en la imagen a que frenara de una manera determinada para que no lo cogiera de frente y frenara pegándole con el vértice de izquierdo delantero del carro, donde va la luz, la farola, y van las luces direccionales de la parte delantera del carro. Pues yo en ese momento lo único que hice fue bajar un poco la velocidad, bajé la velocidad y les dije, asegúrense, cuidado, hay un peligro. Pero yo vi esa imagen perfecta y vi que el carro impactaba violentamente al animal y a los pocos, como un minuto después, un minuto, no alcanzó a ser 50 segundos, 60 segundos, ocurrió exactamente lo que me había puesto el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, mi consolador, el Paráclito, que es el otro ayudador, es la tercera persona que Dios Jesús mismo me había dicho a mí, seguramente con todas esas enseñanzas y esas alabanzas y esas parábolas y esas prédicas, lo había dicho desde que yo era niño y lo cumple. Pues nos salvó la vida a todos. Porque efectivamente mi hija decía, papá, lo vi perfectamente, los ojos horribles, era muy grande y nos vio y parecía en cámara lenta que mecía su cabeza hacia los lados, como un perro de felpa que ponen en algunos carros que mueve en la parte de atrás, en el vidrio de atrás, que mueve la cabeza hacia los lados, pues como en zigzag, como que se va balanceando la cabeza. Así pasó lentamente y desafiante ese animal. Lo terrible es que lo golpeé exactamente como Dios me mostró, el Espíritu Santo me ilustró y me dijo lo que iba a pasar y me enseñó. Yo frené tal cual, ya había bajado la velocidad, pero yo creo que iba a 80 por hora, 70, y le pegué el impacto tan terrible. El golpe fue tan terrible que el carro, no sabemos, milagrosamente quedó funcionando porque se le dañó el bumper, el guardabarro, el babero, la bombilla, las bombillas, las direccionales, las luces, digamos, y se dañó también la persiana, la parrilla de adelante. El carro llegó, nosotros no paramos, seguimos, les avisamos por el teléfono celular a los que venían atrás. Llegamos a Cartagena y cuando ya pude llegar a Cartagena, pues sin luz, gracias a Dios no nos tuvimos ningún percance y llegamos allá. Pues el carro estaba tan terriblemente golpeado que tuvimos que estarnos esa semana que estuvimos de vacaciones, llevarlo a la reparación al taller, obviamente con unos costos altos, pero gracias a Dios no nos pasó absolutamente nada a nosotros. Era impresionante, quedó marcas de sangre, quedó marcas de los pelos del animal. Lo más extraño es que fuimos al otro día temprano en el otro carro a ver qué fue lo que pasó, a ver si encontrábamos el animal, si estaba muerto o algo. Logramos identificar el sitio donde fue la frenada, porque estaba la frenada, los tatuajes en el pavimento que dejaron las llantas de la frenada tan grande, pero no había rastros ni de sangre ni de nada del animal, solo la frenada. Entramos un poco hacia los matorrales fuera de la vía a buscar y no había absolutamente ningún rastro del animal. Era el demonio mismo, era una trampa de Satanás que tenía para evitar que nosotros llegáramos donde estamos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, pero la palabra es vida eficaz y se cumple. El Espíritu Santo quiere hablarte, quiere oírte en el silencio, en la oración. Dile, aquí estoy, Señor, ayúdame. Pero en el silencio, órale, que es un estilo de vida. Lee la palabra y dile, cuando lea la palabra, cuando ore, cuando oiga predica, háblame, Señor. Espíritu Santo, guíame, enséñame. Enseña en el silencio y en la humildad. Yo no puedo hacerlo sin ti. Ayúdeme, Señor. Aquí estoy. Los bendigo en el nombre de Jesús. Tiempo de liberación. Carlos Medina, martes 7:30 de la noche en vivo. Liberación, el podcast.